Bueno, hola, buenos días. Buenos días. Este tema, tema militar de educación superior, pues, forma parte de algo más amplio, que es el conocimiento, en fin, de cómo está cambiando el sistema de educación superior en México. Pero me llamó mucho la atención que prácticamente en la zona educativa en la que estamos nadie habla de ello. Ustedes saben, se aprobó la ley general, ¿verdad?, de educación superior, y este sistema ni siquiera se menciona, porque se regula por sí mismo, y ellos obedecen a otro marco normativo, pero sí es interesante que en una... Perdón, pero no se oye. ¿Cómo era? Linda, nos comentan acá que la sesión, que sí están probando la sesión y sí se escucha. Ya ahorita a ti sí te oigo, Ale, al que no Ah, oigo ok, es a a lo mejor es Robert. la cercanía con el micrófono. Así, comentaba como primer punto que el sistema de educación superior de las Fuerzas Armadas no aparece en una ley general, que se supone es para regular a la educación superior en su conjunto. Esta presentación que voy a hacer ahora eh, tiene, es como también un primer paso, que es el paso descriptivo de mostrar cómo está funcionando este sistema. Pero hay una suerte de hipótesis que subyace o a la que quiero llegar, por lo menos para plantearla con más claridad, que lo que llamamos el proceso de militarización del país ha tenido un reflejo en este sistema, sobre todo en su articulación, en su operación y probablemente también en su tamaño. No quiere decir que sea una parte predominante del proceso de militarización, ni mucho menos, pero sí que está sintiendo este sistema de educación superior los efectos del cambio en la estructura militar del país. Esa es como la hipótesis. Y ahora la presentación es ante todo descriptiva. Bueno, las Fuerzas Armadas de México, como ustedes saben, ni siquiera tengo que repasarlo demasiado, una parte está organizada en la Secretaría de la Defensa Nacional y a la que corresponde el ejército de tierra con sus distintas armas, la Fuerza Aérea y desde hace relativamente poco también la Guardia Nacional. Aunque la Guardia Nacional no son efectivos militares propiamente, ni tienen esa formación, ¿no? La corporación ya quedó adscrita a la Secretaría de la Defensa. Los numeritos que tienen ahí es el tamaño, ¿no? O sea, el número de efectivos. En el Ejército de Tierra son como 275,000, bueno, ahí dice, la Fuerza Aérea 30,000 y la Guardia Nacional 126,000. Número que no es para nada pequeño y que, como veremos más adelante, tendrá repercusión también, ese volumen, en el sistema de adiestramiento y en el sistema de educación de las fuerzas. A su vez, la Marina, Secretaría de Marina, pues se encarga de la administración, coordinación, etcétera, etcétera, de la Marina Armada de México, también conocida como la Marina de Guerra, y desde hace poco también de la Marina Mercante. No quiere decir que la Marina Mercante sea una fuerza armada, pues no lo es, por supuesto, o Marina Náutica también le llaman, pero sí asumió la Secretaría de Marina a partir de 2021, pues primero su regulación, su normatividad y cada vez más tareas asignadas, ¿no?
Hasta hace poco, pues la Secretaría de Marina era más bien cliente de la Marina Mercante, en lo que tenía que ver con, pues ahora sí, estacionar los barcos y cuidar las costas, en fin. Pero cada vez se está asumiendo también la Marina Mercante más funciones, ¿no? Protecciones de biodiversidad o el tema del sargazo o cuidado de especies marinas, etc. Bueno, primero el sistema educativo militar, esa foto es cuando están pues, recibiendo sus registros de inscripción al mismo. Este es dirigido y accionado por la Secretaría de la Defensa a través de la que se llama Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. El que encabeza la corporación, es decir, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, es a su vez director general y rector. Cumple las dos funciones. Y tiene como finalidad, pues obviamente, formar militares para la práctica y ejercicio del mando, y también ya actividades propiamente académicas de docencia o formación, difusión de la cultura e investigación para el ejército y la fuerza aérea del país. Está constituido el sistema, pero también la universidad, por lo tanto, por 3 colegios, 26 escuelas, 4 centros de estudio, 6 unidades escuelas, un instituto y 5 jefaturas de curso. Es decir, por un total de 45 organismos de educación militar. No todos tienen oferta de educación superior, y entonces vamos a ver solamente aquellos que la tienen y qué es lo que están ofreciendo. Bueno, la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea fue esta universidad establecida por Echeverría, ¿no? En el 75. Como ya lo hemos comentado, durante el periodo de Echeverría hubo una especie de revolución de la educación superior, abrió 6 o 7 universidades públicas, transformó algunas privadas en públicas, hizo los centros públicos de investigación, etcétera, 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 y también la UDEFA, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Y ahora se inscribe en un marco regulatorio renovado, que es la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, que fue aprobada en el 2005, y de la que se derivan los respectivos reglamentos y después lineamientos, etcétera. Pero esta es, digamos, esta ley de educación militar, el principal marco regulatorio. Y esta Universidad del Ejército contiene en sus diversos colegios, escuelas y centros una matrícula que se estima en más de 6,000 estudiantes en los niveles de licenciatura y posgrado, posiblemente un poco más. Pero esto es el doble de lo que existía hacia el 2015-2016. Uno de los problemas, y ni siquiera es un secreto o algo por el estilo, es que el registro del formato 911 a cargo de la SEP no tiene estadísticas que se puedan considerar confiables como para hacer una serie estadística, ni tampoco el anuario del anuario de la NUC. Entonces hay casi que estar buscando en los informes que hacen estas escuelas o incluso en el informe anual de la presidencia algún dato. Entonces esta cifra hay que tomarla con pinzas, pero más o menos es de ese tamaño, la educación superior militar, que sería más o menos 6,500 en las escuelas correspondientes al ejército y como 500, también cifras redondas en lo correspondiente a la fuerza aérea. ¿Cuáles son los establecimientos que engloba esta universidad? Bueno,
En primer lugar, el Colegio Militar, el heroico Colegio Militar, la más antigua de las instituciones del ejército en la época independiente, desde luego. Y es, digamos, una institución formativa y educativa que está muy orientada a dar formación a los cuadros de oficialidad, ¿no? Pero ofrece dos licenciaturas, la licenciatura en Administración Militar y la licenciatura en Seguridad Pública. El Colegio Militar, mi historia estuvo ahí, estábamos platicando, tiene primero un curso básico que funciona como propedéutico, un semestre, al cual en la actualidad aspiran en torno a 1,000 personas. Otra vez, números redondos, el 40% mujeres. Este es un dato muy interesante. Y de ese millar que se inscriben en el curso básico, a lo mucho 300 pueden pasar ya a la formación. En el curso básico, bueno, primero para inscribirse es complicado porque hay requisitos como en otras instituciones públicas, examen de conocimientos, pero también características físicas. Es lo muy importante. Es decir, hay una estatura mínima, bueno, máxima no, pero sí hay una estatura mínima para un mujer. Y también un peso que no puede sobrepasar cierto umbral, ¿no? Porque, bueno, son militares. Y después, en el curso básico, pues lo que están tratando de sondear es, bueno, esa capacidad de aprendizaje, pero también vocación, también disciplina, y, bueno, digamos que rasgos o características que se esperan. El curso termina con una serie de pruebas, varias de ellas físicas, ¿no? Hace 1,000,000 ¿cómo se dice? Sentadillas, abdominales, pero uno muy importante que es el salto de decisión, ¿no? Que se usa en muchos colegios militares, ¿no? No solamente en el de México. Anteriormente era desde el trampolín de 10 metros, sin dudar, lanzarse a la alberca y caer derechito, ¿no? Ya con la feminización, digamos, de la matrícula le bajaron a 5 metros, ¿no? Pero de todas maneras es medio complicado, ¿no? Y se califica. Es decir, se califica la decisión, el no dudar en hacerlo en cuanto se recibe la orden y en hacerlo perfectamente de pie, ¿no? Caer de pie. Si al sargento, bueno, para hacer la demostración, pues él se lanza desde 10 metros para que la puede. Y si algunos cadetes, hombres o mujeres, porque no se usa la palabra cadeta, ¿no? Si algunos cadetes quieren hacerlo del de 10 metros, pues luego les dan sus 20 puntos, que es la calificación máxima probatoria. Si se van por el de 5, tienen dos oportunidades, pero la primera vale 20 puntos y la segunda 10. Y con 10 puntos a lo mejor te quedas fuera de la posibilidad. También una prueba difícil es la de nado, es cruzar 50 metros de la alberca nadando en menos de 3 minutos, o en 3 minutos como máximo. Digo, para alguien que sabe nadar eso no es complicado, pero para alguien que no sabe nadar es casi imposible, ¿no? Bueno, perdón, es una obviedad, pero es ese tipo de pruebas las que al final, junto con los conocimientos adquiridos, junto con el perfil de vocación, junto con la disciplina, etcétera, va a contar para ser aceptado y ya poder hacer la carrera correspondiente. Bueno, el Colegio de la Defensa Nacional está en la Ciudad de México, en instalaciones del campo militar número 1, por ahí en las lomas de Sotelo, ya para casi terminar la ciudad, rumbo a Naucalpan, ¿no? Y ellos nada más ofrecen la maestría en seguridad nacional en modalidades presencial y mixta.
También el Colegio de Defensa Nacional es para formación, pero ya formación superior de la oficialidad. Aparte, tanto el Colegio de Defensa Nacional como otras instituciones tienen una oferta muy amplia, además de la maestría, de cursos cortos. Y este es un asunto como para después seguir sondeando, porque sí toca, me parece por lo menos, sí toca como zona o frontera, lo que ahora se llaman microcredenciales, pero estas sí funcionan. Sí funcionan porque el ejército es una institución cerrada, ¿no? Es decir, van a hacer un curso en logística de un mes. Órale, pues ahí se inscriben, no se inscriben, sino los comisionan para tomar ese curso porque hay una necesidad de ello, ¿no? Entonces esa microcredencial o curso, pues, va a funcionar para cubrir una necesidad del ejército. Y los oficiales, en general suboficiales que son comisionados para tomarlo, reciben la orden de tomarlo y lo tienen que tomar. En la Magdalena Contreras está la Escuela Superior de Guerra, también es una amplia tradición. Y ahora están ofreciendo 3 maestrías también para oficiales. La de Dirección Estratégica con especialidad en Estado Mayor Conjunto, la de Administración Militar con especialidad en Estado Mayor y la maestría en Administración. Es la misma, perdón, y nada más la maestría en Administración Militar con especialidad en Estado Mayor. Ya hay diferencias entre el Estado Mayor y el Estado Mayor Conjunto. El Estado Mayor es, digamos, un cuerpo técnico que tiene una misión o función que es volver operativas las decisiones que toma el mando supremo, ¿no? Esto encabeza la presidencia de la República. Toman una decisión y lo que al Estado Mayor le corresponde es convertir esa decisión en operación. El Estado Mayor conjunto tiene a las 3 fuerzas, armadas. La idea de Estado Mayor es que no es un cuerpo perfectamente delimitado, sino quienes tienen ciertas especialidades pueden pertenecer al Estado Mayor si son convocados para el efecto. Antes existía el Estado Mayor de la Presidencia, ¿no? Ya no, pero la idea del Estado Mayor sigue funcionando. Son, que decíamos, convierten las decisiones en operación, para decirlo en breve. Y la Escuela de Guerra se encarga de la formación para Estado Mayor, la formación, digamos, avanzada. Luego en Puebla está la Escuela de Mando del Ejército y la Fuerza Aérea. Ellos tienen una especialidad en mar, ¿no? Que es, bueno, como su nombre lo indica, digamos, para que los oficiales conozcan perfectamente bien cómo se debe ordenar aquello que tienen a su cargo. Es una especialidad que dura, dependen, a 1 año y medio y hasta 2 años. Y la Escuela Militar de Materiales de Guerra. Ellos tienen ahora la licenciatura en logística del material de guerra. Pero esta, por ejemplo, la Escuela Militar de Materiales de Guerra, además de tener un programa, digamos, de educación superior, tiene un programa muy amplio de formación de técnicos para clases. Clases son, digamos, los mandos inferiores, que es para la construcción de bueno, materiales de guerra que incluye rifles, ametralladoras y todo eso, pero una licenciatura. Esos están, pues, también por ahí, por la zona del campo militar. Como pueden ver en la foto, ya en todas las fotos, las de Marina y las de Ejército, hay una especie de insistencia simbólica en que también hay mujeres, ¿no? Ahí hay, me parece que 2, ¿no? Al centro y al extremo. Y también
también es muy interesante. Bueno, me parece a mí, ven todas las fotografías que salen en Europa y demás. Es una educación superior con ese carácter. Es gratuita y además hay becas y además hay estímulos y ofrece una oportunidad de empleabilidad, digamos, casi absoluta y se está volviendo muy atractivo. Por ejemplo, la demanda al colegio militar ha venido creciendo mucho y también para el colegio naval. Por otra parte, está también, como parte de la universidad, el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, el que está ahí en Tacubaya, casi en la intersección entre el periférico y observatorio. Y tienen ellos la Escuela Militar de Administración de Recursos Humanos, con una licenciatura en Administración Militar y un técnico superior universitario en Administración de Recursos Humanos. Pero además un montón de cursos, ¿no? Es una de las instituciones que ofrece más cursos, pero todos tienen que ver con el tema de administración militar. Hace falta mencionar este Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, también en el campo militar 1, también parte de la universidad, que ofrece el único doctorado para el ejército, que es el doctorado en Estudios Estratégicos y Defensa Nacional. Un programa de 3 años, es semipresencial, y bueno, pues tiene como requisito haber cursado una maestría. Hasta donde vamos, pues nada es, bueno, el colegio militar sí entran civiles, pero las demás instituciones no. Y aunque al colegio militar entran civiles, su vocación, orientación es formar oficiales. Ahí ya la cosa cambia en otra de las áreas, ¿no? La de ciencias de la salud, que es muy importante. En la Ciudad de México hay el Centro Militar de Ciencias de la Salud, también cercano al campo militar 1, en el área de Lomas de Sotelo, me parece. Y ahí tienen la Escuela Militar de Medicina, con formación en médico cirujano militar, con maestrías en ciencias biomédicas, medicina forense y salud pública, y con un montón de especialidades y programas de alta especialidad. Luego la Escuela Militar de Odontología, que como su nombre lo indica, es para la formación de cirujanos, dentistas militares y también ya tiene especialidades. Las especialidades se van digamos, desarrollar en las instalaciones militares, los hospitales y clínicas militares, por supuesto. La Escuela Militar de Enfermería, con licenciatura en Enfermería Militar y también las especialidades. Una muy interesante e importantísima, la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. El tema de sanidad es tan clave como el tema médico. Por ejemplo, Plan DN3, que todo el mundo conoce, pues hace urgente tener especialistas en sanidad. Cuando fue el COVID, ¿no? Esta Escuela Militar de Sanidad, lo mismo que el Hospital Central Militar, pues se dedicaron pues muy intensamente al tema. Por último, la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, que ofrece maestrías avanzadas en biología molecular, farmacología, fisiología, inmunología, morfología, medicina forense y salud pública. Es todo un sistema, digamos, el sistema de sanidad. La Secretaría cuenta con hospitales militares en casi todo el país, salvo en los estados de Baja California, Querétaro y Tlaxcala. Hay varios estados que tienen varios hospitales.
Por ejemplo, Sinaloa, que tiene 6 o 7 hospitales militares, casi por obvia razón. Lo mismo que Oaxaca, Tamaulipas, pero hay el Hospital Central Militar, es a un lado del periférico, cerca de la Avenida Ejército Nacional, y es ese que ven en la foto. Es un hospital que cumple ahora sí que todos los estándares, esa es la verdad. Bueno, porque además aquí está certificado, no es un decir. Está orientado tanto al ejército mexicano como también a personajes de la administración pública, sobre todo de la administración pública federal, ¿no? Si se enferma el presidente, como ha pasado, pues va a parar allí. Y en ese hospital hay ahí dice como 48 especialidades médicas, que a través de la residencia se pueden desarrollar una vez obtenido el grado o el título de médico, el médico militar y el grado correspondiente. Los establecimientos también de ingeniería y tecnología, también con una larga tradición, están ubicados en la calle que lleva su nombre, la avenida Ingenieros Militares, también cerca de la zona del campo militar y de la Secretaría de la Defensa. Y en la actualidad ofrecen estas licenciaturas. Ingeniero constructor, ingeniero en comunicación y electrónica, en computación e informática, la de químico industrial, mecánico industrial, electricista industrial, y una nueva maestría acaba de comenzar casi en ciberseguridad y ciberseguridad. Junto con esta, la Escuela Militar de Transmisión, que ofrece la licenciatura en tecnologías de la información y comunicación, y de esta licenciatura son recibidos en la maestría en seguridad y ciberdefensa. Y está también la Escuela Militar de Materiales de Guerra, ahora en reconstrucción porque ocupaba las instalaciones un poco más lejos. Ya no ocupo ahí, pero tienen un técnico superior universitario o técnico profesional en materiales de guerra. Y además de eso, pues, de nueva cuenta cursos. Bueno, terminamos con el ejército y pasamos a la Fuerza Aérea, el conocido Colegio del Aire, bueno, conocido, pero el famoso Colegio del Aire que está en Zapopan, en el municipio de Zapopan, no está tan cuidado, pero ahí está. Y tiene la Escuela Militar de Aviación, con la licenciatura en Administración Militar y además la competencia de piloto aviador, y en seguridad pública y también la competencia en piloto aviador en la Escuela Militar de Aviación. Ahora se está, digamos, insistiendo, se está ampliando este slide. Hay mucha demanda de todos lados, es decir, de tener una fuerza armada en ejercicio que tenga, digamos, respaldo de aeronaves y helicópteros y drones. Entonces, esta es la instancia de formación. Está en el mismo lugar, todo está en el Colegio del Aire, la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, con estas ingenierías en aeronáutica, en electrónica, en aviación y en aeronáutica militar. La de especialistas de Fuerza Aérea con la licenciatura en meteorología militar, también un asunto clave para la operación de las aeronaves. Y la de tropas especialistas de la Fuerza Aérea, que tiene un técnico superior universitario en aeronáutica. Y acá igual, ¿no? Ponen a la que es mujer, pues, en primer plano. Todos los demás son hombres, pero ella está en primer plano. En la actualidad, el Colegio del Aire tiene una matrícula femenina de casi 25%,
lo que es importante, porque la primera mujer para cursar pues, estos estudios de ser piloto ingresó en 2011 y se graduó en 2017. Entonces es reciente también la apertura al género, digamos, también en esta parte de las Fuerzas Armadas. Y también es una escuela muy selectiva, ¿no? Ahí ya no nada más tienen, bueno, igual que en el colegio militar, los requisitos de peso y estatura, sino también el promedio de masa muscular, indispensable para el pilotaje de aviones de guerra. Y también tener una visión que no requiera anteojos. Todos son requisitos, pues, ¿no? Pero son requisitos del oficio, eso que entienden. Y también tienen que pasar, digamos, antes de ya ingresar a la carrera, por algunas pruebas, como abríndate del avión, o para los que van a ser paracaidistas, o no tengas miedo a las maniobras aéreas, que no padezcan vértigo, a pruebas psicológicas, no pueden tener miedo nunca. Roberto, ¿cuántos son? ¿Sabes? ¿Cuántos alumnos tienen allí en el colegio? Como 500 al final. Pero, digamos, una generación de primer ingreso anda en el orden de 300. Y no todos van para piloto, ¿no? Porque van para reparación de máquinas. Exacto. Ay, me pasé, pero ahí está. Y algo relativamente nuevo es el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Es más bien un centro de investigación. Fue inaugurado en 2020 y ofrecen el doctorado en estudios estratégicos en seguridad y defensa nacionales, pero también hacen investigación, traen conferencistas de fuera, en fin, y está dentro del ámbito de la universidad. Y hasta ahí acaba las instituciones de educación superior de la defensa y nos vamos a las de la Marina. Al igual que en el Ejército y Fuerza Aérea, se creó una universidad naval para contener en ella a las escuelas que dan educación superior para la rama de la Marina. La UNINAV, como se le conoce por sus siglas, se creó apenas en 2025, o sea, casi ayer. ¿Para qué? Para coordinar los centros de estudio, las escuelas, las unidades y los establecimientos de educación naval, a través de los cuales la Secretaría de Marina imparte educación media superior y superior. Es decir, al igual que en el modelo de creación de la Universidad del Ejército, no es que instituyeran una nueva institución, sino más bien un ámbito para administrar y coordinar lo que ya existía. Bueno, la UNAM nació y el decreto de creación pues ya formaliza que la universidad presta servicios en modalidad escolarizada, no escolarizada, y tiene estos 4 establecimientos para la educación naval. El más conocido, pues es la heroica Escuela Naval Militar, en Veracruz. La Escuela Médico Naval es lo mismo que el Centro de Estudios Superiores Navales. Aquí más o menos cerca, en Tlalpan, en la Calzada de la Virgen, me parece que se llama. En que contiene varias cosas, pero además la naval militar
Está en el llamado polígono naval Antón Lizardo en Veracruz, que se estableció en el 1952 por Miguel Alemán. También interesante porque, ¿se acuerdan? Ciudad Universitaria se hizo en el 53 por el mismo presidente que andaba obras de la naval militar se ofrece en estas tres ingenierías, en sistemas navales, en ingeniería aeronaval, también para la formación de los pilotos aeronavales, y la ingeniería en hidrográfico. Y en la foto tienen ahí a todos los alumnos, ¿no? Son más o menos 1000 estudiantes cuando están tratando de ingresar como los candidatos, los cadetes. Y el polígono naval de Antón Lizardo, se pueden ir, se los recomiendo cuando vayan a Veracruz, en fin. Bueno, fue inaugurado en el 52, pero tiene instalaciones docentes, tiene campos deportivos, una albercota y sobre todo infraestructura para prácticas, o sea, simuladores de navegación marítima y aérea, tiene su laboratorio, biblioteca, centro astronómico meteorológico y la unidad de investigación y desarrollo tecnológico de la Secretaría de Marina. También esto es relativamente nuevo, del 2020 para acá, esta nueva unidad, buscando también ofrecer ya el naval. Y además tienen un museo, más bien un memoria, lo que tiene que ver con los pilotos aviadores también. Pues muy conocido buque escuela Cuauhtémoc, ¿no? Velero, pero es transoceánico. Y le falló el estacionamiento ahí, pero es parte de la formación de los estudiantes de la naval militar. Se pueden pasar ahí hasta un semestre más o menos. No es lo idóneo porque conducir veleros para la marina pues no es lo normal, pero ahí aprenden muchas cosas de la navegación y además ya afianzan su vocación marinera. Lástima que le fue mal en Nueva York. Hay otras escuelas navales profesionales, y esto es interesante porque están descentralizadas. La de Intendencia Naval está en Alvarado, también en Veracruz, y dan técnico profesional en Administración e Intendencia Naval, pues es la rama administrativa. La de Electrónica e Informática Naval, esa sí está en el polígono de Antón Lizardo, y tiene técnico profesional en electrónica naval y técnico profesional en informática naval. La Escuela de Maquinaria Naval está en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Zona delicada, pero pues ahí está. Y hay técnico profesional en combustión interna y sistemas de propulsión, y técnico profesional en electrónica y refrigeración. Luego, la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo está en Acapulco, para ser como un profesional del buceo. Y el rescate marino. Y para trabajo submarino, donde están especialistas. Y la Escuela de Mecánica de Aviación Navales está en La Paz. Es una escuela pequeñita, pero es muy importante. Son los que pueden, digamos, hacer las reparaciones de la flota aérea naval. Por último, el Centro de Estudios Superiores Navales. Este está ubicado en las instalaciones de Tlalpan y ofrece posgrados también en las modalidades presencial y mixta, que ahora están buscando mucho por el lado de esta combinación semipresencial. El doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, el doctorado en Administración Marítima y Portuaria, y las maestrías en Seguridad, en Administración, en Seguridad en la Información y en Ciencia Política.
Es también de interés hacer notar que ni el ejército ni la marina tienen algunas carreras, aunque sí están viendo a ver cómo, por ejemplo, la carrera de Derecho, que sí es importante para la administración de la justicia, que es distinta a la del ramo civil. Pues no es que no existan especialistas, pero son abogados de la UNAM, en fin, que además son militares y están viendo qué es lo que conviene, si una licenciatura en Derecho Militar o especialidades o posgrados en esa misma rama. Lo que hay es una llamada escuela de clases hombres y mujeres, una escuela de clases hombres y mujeres para la administración de la justicia militar, pero es para la formación de auxiliares, ¿no? Y no, digamos, para profesionales, podrían ser abogados o doctores en derecho. Esa rama está por ahí para seguirle explorando por qué no está tan presente. Bueno, una última, que es la educación superior náutica, o sea, la marina mercante. Esto empieza también con Echeverría en el 72, en que se estableció un fideicomiso para la reestructuración y funcionamiento de las escuelas náuticas de Mazatlán, Tampico y Veracruz. Estas tres escuelas, desde los 70, bueno, desde antes, algunas estuvieron mucho antes de estas, han sido pues la sede de la educación superior para la marina mercante desde siempre. Aunque en México, desde recién terminada la independencia en los años 20, hubo este enfoque de crear escuelas náuticas, tanto a Guerrero, de Magallanes, llamémosle inquietud, ¿no? Pero realmente esto se alcanza a fraguar hasta la náutica de Mazatlán a finales del siglo XIX y todavía existe y es la más grande. Luego en el 76, con López Portillo, se establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se le ocurre trasladar las atribuciones que tenía la Secretaría de Marina en materia de Marina Mercante a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y entonces, desde entonces y hasta los 80, va a ser Comunicaciones y Transporte quien administre el fideicomiso. El fideicomiso es los que surte los fondos a las escuelas navales. En 82 hay un punto muy importante, muy crítico, que es que se adhiere México al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente del mar. Este es un convenio internacional que administra la Organización Internacional Marítima, y fija los estándares. Es decir, cuáles son las competencias para piloto, cuáles son las competencias para capitán de altura y al detalle. Entonces, México como país, es el momento de la globalización, cuando empieza, se adhiere a este convenio, y eso implica la total renovación de los planes de las náuticas para cumplir con los estándares. A la fecha, México está en la llamada lista blanca, o sea que los que ahí se forman cumplen con todos los estándares, ¿no? Y por lo tanto, pueden tener incluso licencias o permisos para navegación internacional, ¿no? Porque están reconocidos por la Organización Internacional del Mar. Como resultado, en el 84 cambian la naturaleza del fideicomiso, pero sigue estando sectorizado en comunicaciones y transporte. En 2021, lo decíamos al principio, se agrupa el fideicomiso a la Secretaría de Marina, y se traspasa el fideicomiso del ramo de comunicaciones y transportes al ramo de Marina. Y en 2022, o sea, casi ayer, el fideicomiso cambia de denominación
y se llama Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México. O sea, se crea la figura también de una universidad. Esta universidad son las 3 escuelas que vienen desde hace tiempo. Ofrecen en común, no en común, sino el mismo plan de estudios, pues, para licenciatura en piloto naval. En realidad, el título es de ingeniero geógrafo e hidrógrafo y maquinista naval, ingeniero mecánico. Y la maestría en ciencias de la administración de empresas navieras y portuarias. Y además cursos de capacitación. Las 3 escuelas náuticas, ¿no? La de Mazatlán, que fue fundada, pues decíamos, en el siglo pasado, antepasado, en 1880. La de Tampico, que se hizo en 1945, de reestructura en 1974. La náutica de Veracruz, es la más grande, junto con la de Mazatlán, ahí se van, desde 1919. Y más recientemente el Centro de Educación Náutica de Campeche, que aún no ofrece un programa de licenciatura o de técnico superior, sino nada más. Y hay una sede central administrativa que se encarga, bueno, de la coordinación de estas escuelas, pero también de la supervisión para que se cumpla con los estándares internacionales. Esas son así, a vista de pájaro, cuáles son las instalaciones de las escuelas náuticas, la de Mazatlán, Tampico, la de Veracruz, y la de Campeche, como pueden ver, es muy pequeña todavía. La sede central administrativa está aquí en la Ciudad de México, pues es esa casa. Y tiene esa estructura, una dirección general, una dirección de educación náutica, que es la que revisa el currículum, una dirección de planeación y proyectos especiales. Los proyectos especiales es hacer reportes especiales. Y una dirección de administración y finanzas, que es la parte más grande de esa estructura, porque tienen que administrar el fideicomiso. Hay 2 cosas que toco para concluir, para terminar. Una es que las escuelas náuticas, las 4, siendo públicas, no son gratuitas. Son públicas, pero no gratuitas. Más o menos cuesta el semestre en torno a 20,000 pesos. Eso en primer lugar. O sea, tú sales con tu título de piloto de la naval de Mazatlán, pero para tener la licencia de piloto, ahí hay que juntar dinero, ¿no? Es caro. Segundo, dicen que son semi-militarizadas, pero son totalmente militarizadas, ¿no? No hay diferencia. Hay diferencia en que el heroico colegio naval, bueno, más atractivo, tiene más cosas y demás. Pero estos siguen la misma disciplina, es decir, el ingreso no es sencillo, y después llevan más o menos la misma orden del día, pues. Es decir, hay que despertar a las 4:50 con meta, de 4:50 a 5 tender la cama y aseo y ponerse el uniforme. A las 5 hay que estar en el patio para que pasan lista a estudiante por estudiante. Y después, como que utilizar la bandera y cantar el himno. Y hacia las 8 más o menos es el desayuno. Y ahí otra vez, pues, ya saben, ¿no? Escuela, un poco de nada, y también lo replican en las escuelas de Marina Mercante. Aquí un tiempo limitado para comer y después entrar a clases y un horario de clases de 4 horas, terminan las 4 horas y órale hay estudios.
hasta que dan las 2 de la tarde por ahí, después a comer, más o menos lo mismo, y después descanso de media hora, después y después otra vez a clases, otra vez ejercicios, a cenar y dan 1 hora extra para estudio, ya en la noche individual. Y a las 10 de la noche es el apagado de fuegos, pero en realidad es que ya apagan la luz, ¿no? Ya no está apagado. Los domingos son libres, cada quien se puede ir a su casa, pero en la disciplina militar hay una, funciona si tú tienes 300 puntos, ¿no? Y no haces absolutamente ninguna falla disciplinar. Eso es con lo que arranca. Y cualquier indisciplina te cuesta puntos. Y depende de qué indisciplina, ¿no? Y por ejemplo, no tendiste bien la cama, 5 puntos, ¿no? O opina el sargento que no está bien. O si dices cualquier insulto a cualquier persona, 5 puntos, pero si es a un oficial, son como 10 puntos. No es lo mismo. Pero al revés también, si un oficial le falta el respeto a un cadete, pues puede tener una amonestación por eso. Hay también faltas de a 50. Por ejemplo, acariciar a algún compañero o compañera o besarlo. 50 puntos menos. Público. Sí, en público, pues. Pero o es el público o es el público, porque no hay dormitorio. No. Cuando nadie me ve, no, como que, es eso. Bueno, sentarse informado sobre cubierta son como 20 puntos menos. Puedes sentar sobre cubierta, pero en absoluto. Y así es una lista como de 100. Es interesante verla. Entonces, si ya va bajando tus puntos de crédito, los puedes rescatar renunciando al domingo. Entonces te quedas ya de colegio. Para el rescate de puntos son 10 puntos de rescate por un domingo completo. Entonces hay que hacer muy bien las cuentas. No se puede reprobar, repruebas, te sales. Es totalmente estricto. Pero es atractivo porque una vez cumplido todo eso y sacado las licencias, el marino náutico mercante puede tener buenas opciones ya sea que se dedique al asunto de los cruceros, por ejemplo, ya sea que se dedique a la vigilancia costera, ya sea que se dedique, bueno, tratar de subir a ser piloto, a ser capitán de altura, ¿no? Y por eso tienen una alta demanda en las 3 zonas en que están. Si tú estás en el puerto de Veracruz, la carrera naval o la carrera náutica es tan atractiva o más que una carrera universitaria, porque tienes un empleo seguro. Y en la naval tienes además becas, posibilidades de ascenso. Y en la náutica mercante tienes también amplias posibilidades de colocación, porque hay 3 escuelas para un país con ese tamaño de costo. 2 fallas de las escuelas náuticas, ya muy importantes. La primera es que no tienen ningún buque escuela. Y eso pues, es obvio, pero no tiene ninguno. El último se dio de baja por ahí en 2002. Y los dejan subir al Cuauhtémoc, pero hagan de cuenta de 100 cadetes que van en el Cuauhtémoc, unos 4 o 5 son de las escuelas náuticas, ¿no? Y además llegan de colegios navales de América del Sur y así, para pasearse en el Cuauhtémoc, ¿no? Entonces tienen pocas posibilidades de desarrollo, tienen que trabajar sobre todo en barcos averiados y demás, pero no mucho en navegación, porque no tienen barcos propios. Y lo segundo, hay ahí una cosa para ver con lupa, que es el tema del fideicomiso. Primero es un fideicomiso que se salvó de la crisis de los fideicomisos, para empezar. Cuando lo tenía Comunicaciones y Transportes todavía,
el fideicomiso valía como 200 millones de pesos. Ya en el presupuesto de egresos, el actual, el saldo del fideicomiso son 1.500 millones de pesos, ¿no? Les han dado dinero ahí. Y la Auditoría Superior de la Federación, en su última reporte, dice que hay muchas cuestiones en ese fideicomiso a comprobar. O sea, compras que no se hicieron, contrataciones de obras de las que no hay constancia y compra de equipo que tampoco hay constancia. Y los que son malintencionados dicen, pues están usando también este fideicomiso como otros, como otra política de dinero, porque el salto que dio el fideicomiso en los últimos años es muy grande como para explicarlo por las condiciones materiales de la escuela, ¿no? Y bueno, los fideicomisos se prestan como para, acuérdense, la tasa maestra más o menos. Bueno, hasta ahí llegó mi averiguaciones previas sobre el sistema militar. Y como les decía, apenas es una descripción, quiero avanzar en datos, ¿no? Porque hay muy poco, más que aproximación. Sí es importante hacer notar que está consolidándose como un sistema al articularlo en torno a dos necesidades, como un reguero de escuelas, y también que está creciendo. Está creciendo de los dos lados, de la oferta y de la demanda, ¿no? Y al no formar parte, digamos, de lo que es la educación superior autónoma, la que administra o la que administra la SEP, pues tienen esa posibilidad de tomar todas sus decisiones, ¿no? Las que quieran tomar con independencia de la política educativa o de la política de educación superior. No obedecen a las instrucciones que corresponden al ejército o a la... Y ya, hasta ahí. Pues muchas gracias. Pues cerramos una ronda de participaciones, de preguntas. ¿Quién gusta empezar? Por recomendaciones. Yo me quedé con la hipótesis, me quedé pensando en la hipótesis que planteabas. Eh, un segundo. Sí, a la asociación con la militarización, además del crecimiento de la matrícula y la diversificación de la oferta, ¿cómo se relaciona con los ámbitos en los que el ejército ahora está adquiriendo funciones que antes no tenía, ¿no? O sea, cómo medirlo además de los números, ¿no? Porque obviamente, un poco también por la estructura de la formación militar, muchas de las funciones de estas instituciones son de carácter endógamo, o sea, funcionan para curar a la oficialidad, a los militares, a sus familias, ¿no? Para darle mantenimiento a los equipamientos de guerra, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál sería la parte, digamos, hacia afuera, ¿no? A decirlo en un sentido, ¿cuál sería su carácter de extensión? La parte de la extensión, si es que, digo, por usar una analogía así, corta. La otra, es cierto, el ejército mexicano es un ejército de origen popular, y eso se ha notado también en la historia política de la región, sobre todo en el siglo XX, si uno lo compara con el caso chileno, que es una institución completamente elitista, y en Argentina, por supuesto, también. Hay una pregunta sobre la estructura de ascensos, o sea, qué tanto está asociada el nombramiento, la jerarquía, con la adquisición de títulos y profesionalizaciones. En el último caso hablabas de que estaba atravesado por el tema del dinero, ¿no? Sería para cursar los estudios, luego para obtener la certificación y luego para poder ejercer. Que de repente esos son costos de oportunidad muy fuertes, pero ¿qué tanto pasa eso en el resto del sistema y qué tanto son plausibles las posibilidades de ascenso en ese sentido, ¿no? Luego lo otro, creo que, bueno, la parte de estudios estratégicos suena muy linda, pero pues es la parte más escabrosa de los estudios que hacen los militares en relaciones internacionales, digamos, la parte civil en relaciones internacionales, los estudios estratégicos se encargan de temas de control de insurrecciones o de masas o de contrainsurgencias. O sea, tratan este tipo de temas, ¿no? Equipamiento para el control de poblaciones, etcétera, ¿no? Y ahí la pregunta es de la vieja relación que tiene el ejército con instituciones estadounidenses como la Escuela de las Américas, ¿no? Ese tipo de, también es una formación superior que tanto se relaciona con estos
con esta parte de los estudios estratégicos y de la propia formación militar. Lo de la Marina me llama la atención y sobre todo que es en el año 2020, porque una de las cosas que se han dicho mucho es que es uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas pues, que han sido preferidos del gobierno estadounidense y del ejército estadounidense. De hecho, parte de los diálogos privilegiados que ha tenido, digamos, de ejército a ejército, con esto que Carlos Facio llamaba el tercer vínculo, han sido con la Marina y no con la Sedena, con el ejército, perdón, ¿no? La formación también de la Marina, mucha de ella ha sido en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto de cambio tiene este aumento de instituciones o de profesionalización a partir del 2020? O sea, una suerte de nacionalización de la profesionalización del personal de la CEMAR, o es una continuidad o una evolución natural de la lógica que venía desarrollándose con Estados Unidos y particularmente con la Marina. Yo plantearía esas preguntas porque me parece que es un tema interesante, también me parece que está muy olvidado, o sea, si hay autonomía, esto es como más allá de la autonomía y del secretismo, ¿no? Pero yo eso es lo que señalaría, no sé si alguien más quiere comentar. Oye, Néstor. No, para mí, muchas gracias por la presentación. Para mí fue como muy interesante y de verdad que me generó muchísimas dudas, justo por esto que mencionaba, en el sentido de que no se conoce cómo funcionan, ¿no? Y digo, yo digo, hay muchas conjeturas, por decirlo así, sobre, un poco ya lo decía ahorita Alejandro, ¿qué es lo que pasa si no hay una tensión o cómo funciona hasta ahora, por ejemplo, el colegio militar y todas esas escuelas que funcionan? Si no hay una tensión entre las lógicas de reproducción, por decir así, los capitales, los incentivos, que de alguna manera estructuran la estratificación interna de los militares, por decirlo, en este caso la jerarquía, ¿no? O sea, yo no sé cómo se juega, en este caso, lo que se puede obtener como las credenciales o los capitales que salgan de la formación universitaria profesional versus pues toda esta suerte como de currículum oculto, ¿no? Que ellos llevan esto que tú decías ahorita, ¿no? La vocación, el honor, la disciplina, toda esa serie de pues, recursos que también se ponen en juego ahí y que estructuran pues, la manera como funciona la cuestión militar, ¿no? Entonces creo que hay una tensión permanente ahí que, digo, yo no conozco ni los militares, no sé qué es lo que pase ahí, pero no sé cómo se estructura en la actualidad, y mucho me llamaba la atención en el documento que circularon, que había, por ejemplo, todo el plan hacia el 2040, de ir profesionalizando más, no sé cómo mencionarlo, la cuestión de la investigación, ¿no? O sea, cómo va a pasar ahí, o sea, ¿cómo pasa ahora? Si es posible que haya profesores e investigadores de tiempo completo, si es que además tienen que, por ejemplo, desarrollar sus actividades, sus operaciones, que sea, y si además, por ejemplo, se van a abrir esta idea de tener investigadores que se dediquen a que, en fin, son como muchas cosas que yo veo ahí, repito, una tensión persistente entre dos mundos, ¿no? El mundo de la disciplina, por decirlo así, y el mundo como del conocimiento y las estructuras más universitarias que podemos decir son quizá más abiertas, colegiadas, que no tienen nada que ver con la idea de la jerarquía y la verticalidad, etc. Entonces, esa tensión que se refleja como en diferentes cosas, ¿no? Para mí son más preguntas que no sé, yo creo que ya pasa y obviamente yo creo que se va como de alguna manera a reforzar en el futuro, ¿no? Entonces, son preguntas abiertas para eso. Y por otro lado, lo que decían ahorita, la cuestión de las multicredenciales también llama la atención en el sentido de, decía en el mismo plan de desarrollo, que había una intención de garantizar el intercambio con otras instituciones de educación superior. Entonces, qué es lo que supone esto en términos de civiles entrando a tomar cursos de posgrado allá y la asimilación y yo creo que ya pasa con lo que ahorita Alejandro, la cuestión esta de la seguridad nacional, etcétera. Toda la lógica militar, cómo se va hacia el espacio civil a través de la formación y viceversa, ¿no? O sea, también cómo les está impactando en ellos la formación no militar
en su operación cotidiana, ¿no? Y fuera de eso, por un montón de cosas, la verdad es que está bien interesante, y creo que es como si alguien se va a dedicar a eso, tiene un campo increíble de investigación. En fin, tengo más dudas, pero pues ahí la veo. Bueno, Linda la tiene que levantar y después. ¿Yo? ¿Voy yo? ¿Sí? Hola. Bueno, a mí realmente me parece súper interesante desde el punto de vista de la vida cotidiana, de lo que se forma en una escuela militar, ¿no? Y pensar en que eso es una universidad. Primero, yo sé, porque trabajé con algunas chicas que trabajaban ingeniería, estudiaban ingeniería, no sé si se acuerdan que en uno de nuestros seminarios incluso la invité a que hablara a una de estas chicas y me hablaba mucho del bullying que hay al interior entre estudiantes. O sea, porque por una parte los enseñan a obedecer, pero por otra parte el maltrato al compañero, en la cuestión de la fuerza, es algo muy importante. Entonces, me comentaban cómo se da la vida juvenil y de estudiante, y hay un bullying increíble. O sea, no solamente está el asunto de la disciplina que ponen los profesores y los mayores hacia las y los estudiantes, sino el cómo se relacionan entre ellos. Y luego, como es una cuestión además en donde el machismo es tan marcado, la vida tan difícil que es para las mujeres que optan por ser militares. Entonces, sí creo que ahí hay pues algo que es muy interesante, sobre todo por el cómo está creciendo la matrícula y porque además son personas que tienen un sello indudablemente de clase, ¿no? No, tenemos las personas que se meten a las escuelas militares, menos a la Marina, pero sí mucho al ejército, pues no son personas que planteen el, el, el salto a la profesión, sino que en realidad piensan el salto a la milicia, que es diferente. Tienen mucho más identidad militar que profesional, excepto en los médicos, parece. Pero este asunto de que usan la escuela militar no para cambiar de clase social, sino para cambiar de estatus económico y de poder no se sienten ilustrados. Con todo y que sí hay generales que tienen esta fama, yo no los he tratado nunca, pero hay fama, cuando menos en Cuernavaca, cuando estuvo el general de gobernador, que era una persona muy letrada. Pero si uno trataba a los jóvenes que estaban alrededor de ellos y que habían estudiado, lo que querían eran sobresalir como personas poderosas. No pasa por la clase en sí, ¿no? Entonces, es una universidad diferente. No sé si me estoy dando a entender, pero no es una universidad que ofrece el cambio de clase, es el cambio de estatus en términos de poder. Y sí se revela esto en las pláticas de los y las estudiantes. Otra de las cosas es que habiendo muchísima bibliografía sobre el maltrato que existe adentro, poco sabemos sobre que entren instituciones de derechos humanos a ver cómo está, ¿no? La vida cotidiana. Yo no sé cómo esté, pero no conozco a nadie que haya hecho un estudio sobre cómo están los derechos humanos de los estudiantes de estas escuelas. Y bueno, a mí me parece que entrarle al cómo se sienten los jóvenes que están ahí sería súper interesante. Melchor, ¿no? Sí, que noté varias cosas y perdón que no sean muy lineales mis comentarios, ¿no? Porque obviamente yo viví todo esto desde aspirante.
Yo entré a la escuela médico-militar en 1977. Éramos 7,000 aspirantes y entramos. Y me tocó vivir, que es una de las cosas que ocurren mucho en nuestro país, que cada cambio de autoridades que hay implementa nuevas cosas. Entonces me tocó en 77 un curso de adiestramiento militar básico, donde estuvimos 6 meses, por indicación del rector de la UDEFA, que estaba reciente, en 75, de que todas las escuelas militares conviviéramos 6 meses juntos para esta cuestión del desarrollo de la identidad, ¿no? Porque si no, yo entré a la escuela médico militar para ser médico, pero no para ser militar y ese tipo de situaciones que pueden generar tensiones. Entonces fue muy interesante porque varias cosas, ¿no? Es decir, todas las personas que entrábamos, esta cuestión del uniforme, de cortarte el pelo, de todos andar vestidos igual. Entonces, muchos de mis compañeros y compañeras eran de muy bajo nivel socioeconómico. Y ahí la igualación de todos tratados igual, todos tener acceso a las mismas cosas fue fascinante, ¿no? Mi papá era médico militar, entonces esta cuestión también de tradiciones familiares de que para mí el ser médico en Irapuato, todos los médicos famosos de Irapuato eran médicos militares en ese momento. Entonces, esta parte identitaria fue muy interesante, ¿no? Recuerdo claramente la primera vez que me dijeron, la universidad, la UDEFA, es tan universidad como la UNAM, ¿no? Me acuerdo que me decían así acá. Porque uno no conceptualiza eso cuando estás de cadete, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rol de este sistema, que gracias por abordarlo y presentarlo, porque es esto que la sociedad casi no sabe nada. Todos dicen, bueno, ¿con quién vas a ir hablando de médicos? No, pues es médico militar, y el dicho de no hay médico militar malo, como decían antes, que por supuesto no es cierto, somos tan humanos y falibles como cualquiera, hay de todo en la viña del Señor. Pero otro aspecto importante que yo detecté ahorita es que en los últimos años había un cambio enorme en la estructura de la organización de la Secretaría de Defensa Nacional, con la cuestión de la Guardia Nacional, o sea, en términos presupuestales, en términos de la cantidad de personas que están ahí, el dar el servicio, lo que me consta de ver de atención médica, pues no alcanza con los que hay. Porque si entran 130, ahorita chequé la última estadística disponible de ingreso a la ahora Escuela Militar de Medicina, a mí me tocan 7,000, ahorita son como 24,000 aspirantes y entran menos del 1%, como 130. Y terminan graduándose no tantos, pues. Entonces, es insuficiente. Entonces, lo que ha hecho la institución también es contratar como prestadores de servicios profesionales una gran cantidad de personas, que además es atractivo porque sueldo y tienes, y estás en un lugar donde, eso sí lo he vivido, donde no hay tantas carencias como en el resto, específicamente el sistema de salud, ¿no? Se me hizo interesante también. También algo que no se mencionó, que se me hace importante, la Secretaría de la Defensa tiene una cosa que se llama el Estado Mayor. Y en el Estado Mayor hay una sección que se llama la sección sexta, que es la sección de educación, adiestramiento y doctrina militar. O sea, hay una relación ahí muy íntima entre la Dirección General de Educación Militar, que es la rectoría, con esta sección del Estado Mayor, en la cual comparten pues toda la cuestión de la doctrina, porque al final del día, como se nos dijo varias veces, pues la misión principal del ejército es la seguridad nacional, que es un ejército de paz, como se nos decía muchas veces. Entonces todo lo demás es como secundario. Entonces la disciplina, la obediencia, estas cuestiones de, como hemos visto ahorita en el ejército norteamericano, ¿no? Si te dan una orden que va contra la lógica, en teoría uno puede cuestionar la orden, y estas cuestiones que son muy difíciles de decidir, sobre todo en momentos de crisis, como ocurre a la hora de enfrentarse a situaciones. A mí me tocó estar como jefe del pelotón de sanidad del 49 Batallón de Infantería de Álvarez Guerrero, donde estuvo Río Cabañas y todo esto en 1982, y me tocó participar en varias acciones de estas contra el narcotráfico. Entonces está uno ahí en la maleza, entonces estas cosas que suenan así como de película, pero que nuestros colegas que están ahorita y lo viven todos los días. Yo creo que es parte interesante del tema.
Una cosa que creo que sí comentaste, pero que es muy importante, es los prestaciones que se tienen. Es decir, al entrar como cadete de una escuela del sistema, entonces adquieres una serie de beneficios y prestaciones, sistema de salud, cuestión odontológica, salud mental, comida. Pues cuando entrábamos, yo veía que había compañeros míos que yo creo que nunca habían comido así en su vida y nos ponían la olla gigante de frijoles o de avena, el montón de bolillos para que todo el mundo comiera. Era esa parte, es interesante. Además nos daban un dinero cada domingo, así como nuestro domingo para poder ir al cine, etcétera. Entonces, esta cuestión de las prestaciones, yo creo que es algo muy importante. Y los trámites, yo no hice ningún trámite de cédula profesional y ni sabía lo que era eso. De repente me dijeron, aquí está tu cédula profesional de médico y aquí está tu cédula profesional de especialista en pediatría. Y yo no sabía que había que ir a hacer cola, etcétera, etcétera. Esa parte de la institución es muy paternalista en ese sentido, ¿no? Se siente uno muy apoyado. Una de las cosas es la reserva de la información por seguridad nacional, que aquí forma parte intrínseca de la institución. Uno de mis maestros hizo su tesis de educación en la Universidad de Anáhuac y analizó el currículo de la Escuela Médico Militar de toda la historia. Ya ven que curiosamente Gustavo Vaz fue director al mismo tiempo de la Escuela de Medicina de la UNAM y de la Escuela Médico Militar, al mismo tiempo, quién sabe cómo le hizo, ¿no? Pero esta parte de, regresando a mi maestro, hay un archivo de la Secretaría de Defensa Nacional al cual tuvo acceso para poder ver los expedientes que están ahí y que seguramente las personas que se dedican a esto pueden obtener permisos si lo usan por los canales correspondientes, ¿no? Una cosa interesante también es que el heroico colegio militar antes era nada más bachillerato, pero después ya se igualó. Entonces ya con la licenciatura cambió totalmente el perfil de las gentes que entraban, porque antes entraban en secundaria, ¿no? Entonces al pedir bachillerato para hacer la licenciatura, ahí cambió bastante el escenario. La cuestión de los ascensos y la promoción, ahí una de las cosas, eso me tocó vivirlo totalmente de cerca, es de esas partes totalmente justas, por decirlo de alguna manera. Hay un concurso para promoción, exámenes sobre los reglamentos, todo lo que dijiste de la cuestión de aptitud física, que eso lo puede ver uno como un plus, ¿no? Te mantiene, no podíamos tener un índice de masa corporal arriba de 25, ¿no? Entonces era toda esta cuestión de estar corriendo, haciendo ejercicio, etcétera, que tiene su parte interesante. Pero también la otra parte, lo que dijiste hace rato de la estatura, 1,56, no sé si ahorita cómo sea eso, pero hay un montón de mexicanos y mexicanas brillantes que tienen menos de 1,56 y que podrían ser excelentes profesionales, pero por eso no podían entrar. Y a la hora de hacerle examen médico, que también me tocó como parte del sistema, había uno de los criterios en el reglamento que un criterio de exclusión era la fealdad extrema, ¿no? Y no se nos decía, pero caray, ¿qué tan fealdad se considera extrema, no? Es parte, porque lo del peso, pues nada, lo pesas y lo mides, pero esta cuestión no está tan. Ya no sé si siga vigente, pero por lo menos en esta época estaba, ¿no? Y lo de las mujeres, a mí sí me tocó en el 77, ya las primeras mujeres en la Escuela Médico Militar habían entrado en 1972, pues me tocó esta parte de ver las tensiones entre todo lo que comentaba ahorita Linda, en un ambiente muy especial, ya se imaginarán, el tener algunas colegas mujeres, obviamente los dormitorios separados, pero existía esto de, si un cadete besa a una cadete en público, y eso me tocó vivirlo con un compañero, le hicieron un consejo de honor, y ahí está, porque está esta parte que luego, si tú te metes aquí, pues tienes que respetar la regla. Y entonces está en los reglamentos que generalmente luego ocurre que no todos lo leen. Lo del plan de N3, yo creo que una de mis vivencias más importantes, fuertes y formadores fue el participar en todo esto, porque me tocó ir a Acapulco cuando el huracán Paulina que devastó Acapulco, entonces a Chiapas, a Oaxaca, a Colombia, cuando el Nevado del Ruiz sepultó ahí miles de gente en el volcán de Nevado del Ruiz que mató mucha gente. Entonces, esas vivencias de estar con las personas más vulnerables y del menor nivel socioeconómico de todos lados, eso es muy nutritivo y eso hace que
esta cara amable de la institución, porque íbamos pues médicos, pero también iban peluqueros, de todo tipo, ingenieros, para dar atención. Es siempre una parte muy interesante del servicio, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, están hablando de recursos en el Hospital Central Militar, que pusiste la foto. Ya lo hicieron mucho más grande, y ahorita, si ustedes pasan, están construyendo un hospital pediátrico, es decir, que se ve, va a ser una instalación muy interesante. Entonces, el Centro Militar de la Salud, no pusiste foto, ese es impresionante, porque eso fue en el gobierno del licenciado Peña Nieto. Invirtió una cantidad increíble de dinero en hacer un centro increíblemente, ¿cómo decirlo? Tiene todas las instalaciones de calidad de vida sin por haber, ¿no? Entonces ahí la cuestión de los recursos, ahí están. Algo importante que comentabas ahorita, lo de existen agregadurías militares en casi todos los países que están adscritos a las embajadas. Entonces, esta parte de la formación de los cuerpos nacionales están ahí, y esa sí es ahí es un currículo muy interesante, porque son militares de buen nivel, de todos los puntos de vista, técnico, etcétera, que están en posiciones muy privilegiadas para tener enlaces, información en Washington, en de los lugares del país que tienen esto, ¿no? La acreditación, como vieron ahí en el resumen, todas las escuelas se acreditan. Cuando acreditaron al Hospital Central Militar, yo era jefe de terapia intensiva de niños ahí, cubrimos el 100% de los criterios del Consejo de Salud Ágil. Y recuerdo que el señor secretario, ¿sabes?, nos reunió en el auditorio y nos dijo, pues sacaron 10, eso quiere decir dos cosas. Tienen todo lo que requieren para funcionar, y ya no pueden bajar para la siguiente evaluación, lo cual dice, forma parte pues de esta cuestión de que ahí pues también las cosas las iniciales son DOS, de orden superior. Y estaban los letreros ahí en el hospital que decía DOS, el maltrato, DOS, no debe haber acoso, perdón, dije maltrato, DOS, no debe haber maltrato, acoso, etcétera. Y eso a veces se estampa con la realidad, pues de que no todo ocurre pues de una manera ideal, ¿no? Y pues creo que es todo lo que... Bueno, gracias por llevarme al camino, los recuerdos. No sé si estaba Héctor o Judith. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Creo que este es un gran tema, es muy importante. Lo que me quedó, mi primera duda fue a qué le estás tirando con esto. Una parte descriptiva, pero conociéndote sospecho que tienes algo más. Sí, sí, ¿qué relato le está dando sentido a esta búsqueda? ¿Nos puedes platicar un poquito? Sobre datos, presupuesto y matrículas totales de todo este sistema, ¿tienes datos? ¿Se sabe algo? Sí. Y bueno, el tema está interesante en general, de la opción militar, y también algunos puntos específicos. Luego se habla después de las universidades para formar Estado. Estas son tal cual, pero de la manera más literal e inmediata. Si la función del Estado es monopolizar la violencia, pues aquí esto es crear especialistas que directa o indirectamente van a trabajar en el monopolio de la violencia. Cosas históricas interesantes. Una vez hablando con el colega de Néstor, con Israel Solares, que él es historia de los ingenieros, y dije, oye, pues estoy hablando con curiosidad de qué pasa ahí con los ingenieros militares, porque el sexenio pasado fueron muy importantes. Construyeron el aeropuerto y el tren, lo que medio funcionó, ellos fueron los que lo hicieron. Les decía que la ingeniería militar es la más antigua en México, incluso más antigua que la ingeniería civil. Entonces hay cosas que sí son, quizá algunas instituciones son nuevas, pero hay ciertas prácticas que son muy, muy viejas, ¿no? En la educación en México. A lo mejor viéndolo también un poquito desde fuera, sería interesante ver qué tanto es las escuelas como una segunda opción. Voy a dar un dato absolutamente no generalizable porque es una anécdota personal, pero yo tengo uno de esos recuerdos que me han marcado mucho de la preparatoria allá en Texcoco, en una preparatoria de la UAM, que pues, al final ya estaba todo el mundo, pues ¿a dónde vas a aplicar? ¿Qué universidad vas a estudiar? No vas a estudiar.
Y tenía un compañero, bastante mejor alumno que yo, y me dijo, tú voy a aplicar a la UNAM, creo que a Derecho, uno de esos como muy competidor, y si no, me meto al ejército. Y no entró y se fue al ejército, y yo que era un haragán, pero pedí una carrera de baja demanda, pues aquí estoy. Y siempre me quedé con esta cosa como de, wow, nunca se me hubiera ocurrido, pero hay gente que ve esto como una segunda posibilidad, o sea, casi que un camino para los rechazados universitarios, lo cual quizá podríamos ver. Y también ahora con lo que me he encontrado es, de pronto en estos círculos de profesores de asignatura de la UNAM se habla de, pues salen clases, y parece que están mejor pagadas que en otras universidades, entonces también es como un complemento a la precarización de los docentes en las universidades. Lo que mencionaba Linda está muy interesante, porque esta desigualdad de género, aunque al menos en Estados Unidos el ejército fue un instrumento de igualdad racial, porque podría haber muchísimo racismo fuera de los cuarteles, pero dentro si había un oficial afroamericano, le tenías que referirte a él como señor, ¿no? Quizá fuera, no pueden estar en el mismo bar, ¿no? Y había un bar para afroamericanos y otro para blancos, pero dentro del ejército sí había una función social igualadora, al menos en términos raciales. No sé si hay algo pues, parecido aquí, pero eh, lo que comenta ahorita Melchor, perdón, este efecto igualador de convivencia de clases sociales, ¿no? Y finalmente, cuando presenté esta cosa de los cambios en los expertos en México y hablaba de los militares, quería escuchar ahora tu opinión. Como veíamos esta cosa de China, de estas universidades chinas, la otra sesión, ¿no? Que son muy nuevas y muy potentes, algunas de ellas, pero ya entran en un ámbito que está hecho, o sea, lo que está pasando en Occidente no son sorpresas allá, ¿no? Ya es un medio político iliberal y que sean meritocráticas no tiene nada de nuevo, porque la meritocracia la inventó China. Este, en el siglo VI después de Cristo empezó la administración imperial a dejar de heredar puestos y a dárselos a través de exámenes a los que salían mejor. Entonces, para ellos, la meritocracia no es algo que llegó desde fuera, son los padres de la meritocracia. Y ahí siento que la educación militar le ofrece al nuevo ambiente político tres características. O sea, si antes el conocimiento tecnocrático buscaba ser autónomo, buscaba ser internacional y era elitista, es decir, tienes que estar en cuerpos, universidades autónomas o en organismos autónomos, tienes que tener nivel internacional, que era muy importante, esta cosa cosmopolita, y era muy elitista. Este conocimiento te ofrece un conocimiento heterónomo, dependiente de la autoridad, o sea, no tienes especialistas que digan, mi autonomía profesional vale más que no. Entonces, completamente vertical. Es nacionalista, no es cosmopolita, y tiene este toque de este ejército es un ejército popular. Pues como que le ofrece un montón de ventajas prácticas e ideológicas a un medio político que justo está buscando eso y que ya estaba servido en bandeja en estas instituciones. En fin, gracias, muy interesante. Gracias. Pues muy interesante la presentación. Yo tengo también algunas preguntas que me surgen de esto y una de ellas tiene que ver con esto último que decía Héctor. Mi experiencia en este campo, que me parece sumamente interesante y también muy desconocido para la mayoría de nosotros, tiene que ver con una experiencia personal porque tengo familiares que estudiaron en las escuelas militares y también he tenido un par de alumnos que vienen del ejército. Entonces, pues esta cuestión de esta tensión que ya se señalaba, ¿no? De la doble naturaleza de estas instituciones. Por una parte son instituciones profesionales, pero ante todo son instituciones del ejército, ¿no? Y el título que les dan vale para las dos cosas, también es así que les dan una cédula, ¿no? Y pueden ejercer fuera, ¿no? Pero en la formación, pues se ponen en tensión, porque el peso, o sea, el peso no solamente la formación, sino el adiestramiento.
y el adiestramiento tiene que ver con toda esta parte también física y la resistencia y esto que también ya mencionaba Linda, ¿no? Que yo creo que no es bullying solamente, sino es un sistema muy violento pues de entrenar, ¿no? Y de hacerlos resistentes. O sea, va más allá del bullying, es una violencia constante. Y bueno, de mis primos que son más jóvenes que yo, puedo decir que hasta recientemente todos estos sistemas violentos, ¿no? De ver la resistencia en ese sistema formativo, pues todavía se ejercen. O sea, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, que o sea, si bien para nosotros, los que nos estudiamos en instituciones de educación superior, la permanencia tiene que ver con las calificaciones, aquí también la permanencia tiene que ver con esta resistencia física y psicológica. O sea, la gente puede aprobar todas las materias, pero creo que, y ahí es esta tensión, ¿no? Porque si bien estás formando profesionales, no se está formando cualquier tipo de profesional. Entonces, pues yo he conocido casos en donde sí la gente va muy bien en el desempeño académico, pero en la parte del desempeño físico y la resistencia a la violencia no la aguanta mucho, entonces se sale. Entonces, bueno, ahí también hay una tensión, ¿no? Y eso también me llama la atención, bueno, me parece muy interesante explorar, aunque no sé si se puede hacer realmente porque es un sistema bastante cerrado. Hace un tiempo, bueno, hace bastante tiempo ya, nosotros tuvimos una alumna que trabajaba en militar, estudiante, era una chica, no me acuerdo de qué colegio, pero que estudiaba la ética profesional en la formación de los profesionales militares. Bueno, a mí me causaba mucha tensión porque decía, bueno, o sea, bueno, si nos apegamos a los principios profesionales y a los valores profesionales, pues esto nada tiene que ver con los valores profesionales, ¿no? Porque como ya señalaba Héctor, pues no hay autonomía profesional, ahí está supeditada a una autoridad, ajá, que también tiene que ver con la gestión de calidad que tienen este tipo de instituciones. O sea, tienen o sea, tienen una actualización de los planes hasta donde yo sé, no puedo asegurarlo, digamos, pero tienen una actualización constante de sus planes y programas porque, o sea, la gente que quieren formar allí, pues es gente de primer nivel para, pues, atender las necesidades del Estado y las necesidades de esta organización, de esta corporación. Pero también esto tiene que ver con, antes que nada, con los valores y principios de la carrera, ¿no? De la carrera castrense. Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención cuando este estudiante presentaba este tema porque decía, bueno, pues, si, insisto, o sea, los valores profesionales, pues no se podrían medir o no se podrían ponderar de la misma manera en un espacio donde realmente no hay autonomía profesional, no hay justicia en cierta parte, bueno, en gran medida, ¿no? Bueno, la beneficencia se mide bajo determinados parámetros que ellos consideran, entonces, bueno, ahí es como esta tensión, ¿no? Y también esto tiene que ver me llama la atención que desde hace también como 2 décadas, por lo menos desde con Fox empezó toda esta idea creciente, ¿no? De meter el tema de los derechos humanos y del cuidado, pero que en realidad, si uno se pone a ver, y que ahora en esta reforma, bueno, entiendo que hubo como un cambio, ¿no? Una reforma en el 2018 a partir de la Guardia Nacional y todo eso, que se metió con más fuerza este tema, incluso se abrió más las condiciones, se mejoraron las condiciones para el acceso a las mujeres que no tenían en algunas carreras, ¿no? Porque casi que estaban pues segregadas en algunos campos profesionales, ¿no? Y que ahora bueno, desde el 2018 se está intentando consolidar este modelo del humanismo y de la autoridad humanista o algo así que le llaman, ¿no? Y esto contrasta mucho con las condiciones en las que realmente se forman los profesionales militares, ¿no? Porque aparte incluso mis primos tenían que hacer pues, estas prácticas a todas horas, ¿no? Todos los días y los sábados también, y si fallabas en eso, entonces ya fallabas en todo. Bueno, no sé. Entonces, sí me parece un campo muy interesante para explorar
y muy contradictorio para explorarlo desde los parámetros que nosotros estamos acostumbrados a investigar, por ejemplo, o estudiar la formación profesional, o el rendimiento académico, o la vida estudiantil. Por ejemplo, esto que decía Linda, qué interesante sería estudiar cómo se dan estas relaciones estudiantiles. Qué interesante y qué duro, ¿no? Porque pues, es una vida completamente distinta, que, que no, que digamos, lo que ellos ven como naturalizado, por ejemplo, estos niveles de violencia como para hacerlos, incluso que les dicen hasta para formar el carácter, pues esto no es inconcebible en cualquier otra institución de educación superior, ¿no? Igual esta autoridad que ejercen los profesores, ¿no? Y todas las cosas que te pueden llevar a un castigo, ¿no? Hasta no te abotonarte bien o no tener limpios los zapatos, ese tipo de cosas. Bueno, creo que es un campo muy contradictorio, pero interesante para investigar, ¿no? Creo yo. Tenía yo datos, pero ya incluso hasta ya se me fueron un poco, pero bueno, espero no haber sido muy desarticulada. Linda, creo no sé si quieres. Sí, solamente sé que es completamente, no completamente, algo diferente, pero Roberto, ¿has pensado en la escuela de policía? ¿Cómo se relaciona? Sé que tiene otro estatus por completo, ¿no? Pero también tiene licenciaturas varias y la matrícula crece muchísimo y también hay una feminización. ¿Has pensado en la escuela de policía? Bueno, la otra cosa que quería decir es que sí cambió también la composición de la matrícula con la Guardia Nacional. Ahora que se agregó lo de la Guardia Nacional y estas instituciones lo están formando, sí cambió la composición de la matrícula, bueno, hasta donde yo sé. Ajá, y esto que se decía que tal vez no es un sistema, no sé, ¿cómo lo plantea Berlinda? No sé, que no es un sistema igualador o algo así, no lo entendí bien. Yo creo que sí es bastante, en términos de movilidad social, para mucha gente que no puede entrar a otras instituciones educativas, pero que sí resiste las condiciones de eso, no solo porque, aparte son escuelas internado, les dan de todo, ¿no? Ya lo decía Melchor, hay gente que a veces no hacía 3 comidas al día y ahí las hace, ¿no? Tiene mejores condiciones que las que tenía en su casa. Entonces, sí, yo veo que también por ese lado es un sistema, pues, podríamos decir, bueno para la movilidad social de algunos sectores de la población de aquí. Y aparte sales y tienes empleo. Entonces, prácticamente garantizado. Este, hay dos maneras de entrar al ejército. Una es estudiar y la otra es, pues, inscribirte, ¿no? La de estudiar es la que corresponde a este sistema que he tratado de describir en sus rasgos generales. Porque el ejército tiene esta segmentación, ¿no? Clases y oficial, ¿no? El rumbo hacia la oficialidad son justamente los estudios. Todos los ascensos en el ejército son por concurso. No siempre es concurso de oposición, pero siempre es el cumplimiento de el examen que ponen, etcétera. No puede ser ni siquiera sargento si no pasas el examen correspondiente. Este es absolutamente meritocrático, aunque también, además de los concursos, los exámenes, tiene cuenta el desempeño, sobre todo para las clases, ¿no? Es decir, los grados inferiores, y también hacia arriba. Los quienes se forman en los colegios, el colegio militar, el colegio naval, son instituciones tan totales, así en sentido sociológico, ¿no? O sea, comprenden toda la vida. O sea, tiempo completo, eso es tiempo completo, porque es desde que amanece hasta el siguiente día, ¿no? Por supuesto. De manera que se acaban conociendo, identificándose, está esta cuestión de favores, está esta cuestión de parentescos y demás, porque pertenecen a la misma generación y se identifican todos, ¿no? Cuando vas qué sé yo, al comedor de oficiales, ¿no?
pues son como si fueran primos, tal cual, y algunos lo son además, pero una suerte de solidaridad es que es muy diferente en sistemas abiertos. Lo que creo, y ese es un poquito la motivación, esto, a más de una cosa que dijiste, a ver de dónde sacan tantos ingenieros ahora que están construyendo tantas cosas, mejor que dijiste tú eso, y que es muy paradójico que no tienen ingeniería civil en las escuelas de ingenieros del ejército, pues de tú vas a saber cómo estuvo la cosa, eso sigue siendo opaco, ¿no? Pero digo, además de eso, sí es tratar de mirar lo que hay al lado de las universidades siendo universidades, ¿no? Por un lado está, y que es desde la época medieval, ¿no? Había la carrera militar o la carrera universitaria o el seminario. Y ahora más o menos, ¿no? Tienes los seminarios, tienes la Pontificia Universidad de México, la que está en Tlalpan, sigue habiendo esa como que triple vía. Y el ejército y el seminario, pues son totales o cerrados, ¿no? O ahora también se ve como seguros, ¿no? Digo, hay que tener vocación para ser sacerdote, pero ahí no hay problema de empleabilidad, como lo hay siendo sociólogo o algo por el estilo. En las escuelas militares, por ejemplo, el colegio militar, bueno, es que es la que ya fui a ver y a platicar y demás. Una de las reglas siendo mujer es que te puedes casar, pero está prohibido procrear, ¿no? Estaban en embarazo. No, 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 si estás embarazada, ¿no? Sí, te invitan a salirte porque no, bueno, no tienen guardería dentro del colegio militar ni cosas así. No pueden tener hijos mientras son estudiantes, ¿no? Y eso en varias escuelas militares, también Sí. en la naval, simplemente, ¿no? Y de casa ya es otro asunto, pero la prohibición es la procreación y no se discute, o sea, es como una regla del juego, ¿no? Y la aceptas o no, lo buscas por ahí. Ahora en el colegio militar, eso también me lo comentaron, para vérselas con el tema del bullying que mencionaba Erlinda, están poniendo sargentos, sargentas, pero no le dicen sargenta, ¿no? Una mujer sargento. No han cambiado mucho el léxico. Y es teniente, teniente, mujer, pero no dicen la tenienta mayor. Como la coronela. La general a la coronel. No. No, porque una cosa es el grado y otra cosa es la persona, ¿no? Eso es lo que ellos dicen, pues, por lo menos. Ahorita hay 10 generalas o generales mujeres y solo una divisional. O sea, el tema de la equidad ya en esos niveles como que, y las que son general o general, son por lo común directoras de las escuelas. Por ejemplo, la de enfermería. La de enfermería ya es general de división y es la directora de la escuela de enfermería. Y está totalmente normal que sea una mujer, porque la aceptación de hombres en la escuela de enfermería es bastante reciente. Más reciente que la aceptación de mujeres en la militar, por ejemplo. ¿Está resuelto las desigualdades de género en el ejército? Pues, no. Lo único, no, bueno, acá tampoco, pero el avance fue que asignaran mujeres, por ejemplo, ¿no? Mucho más que eso, todo está por construir, si se quiere ver de esa manera. Ahora, sí hay eso, lo que decía como hipótesis, como la progresiva militarización o el fenómeno de la militarización sí está repercutiendo en tratar de tener un sistema de formación propio, ¿no? Que esto tiene que ver con que antes los oficiales formaban en Estados Unidos o lo que fuera. Y casi comienza a invertirse, o sea, aquí asisten, sobre todo a la escuela naval, ¿no?
militares de Colombia, de Ecuador, etcétera, porque hay cosas, pues, que pueden aprender. Hasta en el, ¿cómo se llama? En el velero Cuauhtémoc, ya traen a pues, chavos que se están formando para ser marinos de Brasil, de Colombia, pero de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Ahí. Eso que les contaba del salto de decisión, se ponen en el colegio militar, pues, por ejemplo, en Ecuador o en Perú, también lo hacen, pero en lugar de agua con arena, ¿no? Y en serio, 5 metros y lo que hay es arena. Y es también como requisito, llamó la atención, bueno, lo busqué en el Google, salto de decisión, y aparece no solamente, no, o sea, no es un producto mexicano, sino es más o menos como una prueba estandarizada, para que sepas a qué le tiran, ¿no? Ya no me voy a quejar del Ceneval. Bueno, por último, quisiera más bien las observaciones las junto para seguirle pensando, porque sí, hay cosas por tratar de resolver. Ahorita en materia de datos, muy poco. Y lo que realmente es, por ejemplo, el presupuesto para educación militar de SEDEN del último año son como 1.700 millones de pesos, eso es muy poco. La Guardia Nacional cuesta en su conjunto 24.000 millones de pesos, ¿no? Ahora, la Guardia Nacional, el 90 y tantos% son clases básicas, o sea, son nada, bueno, en realidad son policías o algo por el estilo, y la oficialidad es un piquito. Sí puede en prospectiva llegar a haber alguna presión para crear la oficialidad de la Guardia Nacional y que se aprovechen las instituciones de educación militar, ¿no? O que se creen nuevas, eso es, quién sabe, ¿no? Pero por lo pronto están las escuelas de policía, pues la que hay en la Ciudad de México, pero es para la policía de la Ciudad de México y la que hay en los estados. Ese no es algo que me haya puesto a revisar. Ahora, por último, les hablé del sistema de educación superior militar, pero el sistema de educación militar es mucho más amplio. Tiene cuestiones de capacitación, tiene escuelas para clases, etcétera, etcétera. Es mucho más amplio que esto es como nada más la parte de educación superior. No hablé de la escuela de idiomas, es muy interesante, también es reciente, porque ahora están formando para un poquito más de comprensión de lectura para poder hablar en inglés o en francés o en portugués o en chino mandarín, ¿no? Esa es la escuela de idiomas, la están viendo, pues, exacto, de una manera distinta. Pues eso, yo para el seminario del próximo año, a ver si ya traigo los datos que pueda recabar y la parte más de entrevistas. Una cosa por último, hay otra dimensión, además de la cuestión que tiene que ver con el estudiante, no justamente la familia. Es decir, familias militares pueden proyectar a sus hijos hacia este tipo de instituciones y entonces hay una conexión entre la ética militar, la ética familiar, quiénes son las personas, más que una, digamos, opción abierta de, ¿a qué me dedicaré? Pobre, ya no, ahí hay, digamos, como en otras, toda una cosa que la familia tiene mucho que ver en él. Me parece que sí, de hecho. Sí, perdón. Gracias, que se me ocurrieron otras tres cositas ahorita. Una, lo que mencionas del internado, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante porque es algo que la mayor parte de la gente no concibe. Entonces, internado y a ver, espérame. Entonces, el vivir, el convivir con personas de toda índole, en espacios cerrados, toda la semana para salir, por los jueves en la tarde, que era el jueves social, o los que estaban en el cuadro de honor, podían, perdón, que
que me diga, salíamos los jueves en la tarde, o el fin de semana, ¿no? Entonces, esa parte del internado que forma parte de este sistema en donde estudia uno para ser un profesionista, pero al mismo tiempo como militar de carrera. Entonces, simultáneamente al llevar el plan de estudios de médico cirujano, llevamos muchas asignaturas puramente militares, ¿me entiendes? Desde cómo hacer letrinas en una zona de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte curricular, ahí está. Y una de las cosas que ahorita, por ejemplo, traté de buscar los planes de estudio actuales y no los encuentras fácilmente, como bueno, ahora sí, como en todas las páginas de internet, a veces hay que echarse unos clavados importantes. Pero yo creo que esa parte de no es lo mismo tener una persona que estudió para formarse como profesionista militar a que contrates a un profesionista por los honorarios profesionales al que atiendes. Uno de mis compañeros le tocó ir cuando agarraron a la quina, por ejemplo. Entonces estás ahí en la acción y uno de los colegas estuvieron ahora cuando fue el asesinato de Colosio, había uno de mis compañeros que estaba ahí al lado, o ahora los colegas que les tocó vivir lo de hace unos días, ¿no? Entonces, esa parte, pues no vas a involucrar a profesionistas que contrates así nada más para que den consulta de lunes a viernes. Eso implica esta cuestión de lealtad que sí trasciende muchas cosas, ¿no? No es trivial, pues entonces esa parte del internado alineado con la generación de identidad para sentirse parte de una institución, creo que es muy importante. Lo de las novatadas, eso ha cambiado radicalmente. Lo que me platicaba mi papá que le hacían en los 50 versus lo que yo viví en los 70 era un mundo de diferencia del nivel de agresión, ¿no? Y tengo entendido que eso también ha disminuido muchísimo. Aquí estamos con el reto de pues sé que hablar de anécdotas es como trivializar las vivencias, pero sí hay esta cuestión mediática, ¿no? De las películas, una película reciente que sacaron del mismo colegio militar y ahora sí que las telenovelas y las películas norteamericanas que ahí sí, de cómo tratan a los reclutas y es toda otra cosa. Entonces, eso ha disminuido mucho, pero pues, el mismo sistema, por la disciplina, implica que haya, pues ahora sí que cada quien puede, por eso ahorita sí es hasta, a veces hasta con, pues que estás ejerciendo violencia epistemológica contra mí, oye, es que más te volteé a ver, o sea, no quise verte feo, pues, en el sentido del nivel de sensibilidad para eso. Esto ha disminuido drásticamente. Y sí, ya tiene varios años que se implementó una Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de Defensa, que por ahí pasa un montón de cosas, y esta atención donde muchos colegas se quejaban de que, caray, ahora resulta que los maleantes tienen más derechos que yo, porque no los debo tocar ni con el pétalo de una rosa, y si me descuido, pues me quita la vida. Entonces, esa tensión es complicada a la hora de enfrentarse a las situaciones que les toca enfrentarse por la misma naturaleza de la institución. Lo de los ascensos, ahí sí, hace rato comenté, sí es totalmente justo, entre comillas, porque todos nos sujetaban a la misma cosa. Todos teníamos que tener un índice de masa corporal máximo. Y obviamente no tener el azúcar alta, la presión arterial y un montón de cosas. Y responder los exámenes de opción múltiple y de falso y verdadero que nos hacían. Pero lo que sí es un hecho es que de coronel para arriba, o sea, los ascensos más importantes son por designación del Ejecutivo Federal, que es el Comandante Supremo, a propuesta de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Entonces, ahí sí hay esta situación que generalmente, por lo menos viéndolo desde afuera, sí es bastante escalafonaria. Aunque ha habido algunos, como en la administración anterior, como que se brincaron eso y creó inconformidad al interior del sistema, porque hay como estas expectativas de que fulano de tal ya le toca. Entonces, esos ascensos sí son por designación, pero se toma en cuenta, y es una parte interesante, que ahí sí todos los expedientes de todos están totalmente completos. Cada año hay un historial en el que están registrados los arrestos, las medidas disciplinarias que tuvieron contra ti, en el cual, pues, todo ese historial ahí se va quedando. Si ese no se manipula. Y la otra cosa que anoté aquí, ahorita, el vicerrector académico de la UDEFA fue mi alumno, ¿no? Ahora sí que es el turno más para allá que para acá.
Si quieres lo puedo contactar para que lo entrevistes. Es un cirujano pediatra que hizo la maestría y el doctorado en el sistema y está ahorita como vicedirector académico de la UDEFA, ¿no? Entonces está ahora sí que metido ahí. Con chance de ser rector, porque está vacante ahorita la Ah, rectoría. sí, bueno, ahora sí que eso pues tiene, ahora sí que sus aristas. Y fue lo que me recordó ahorita. Gracias de nuevo por... Antes de otra cosa, ya tuvimos la buena suerte del programa de que en conversación con el coordinador llegamos a la conclusión que la nueva secretaria académica es Marcela. Entonces, eso ya es un hecho. Falta el trámite administrativo todavía, pero es el papel, ¿no? Pero bueno, dilató, pero ya se pudo hacer. Todo bien. Está bien. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Creo que fue una rica discusión. Digo, con todos sus asegúnes, ese tema de los últimos escalafones también es una forma de supeditación del ejército al poder civil, ¿no? Con todas las deformidades que eso puede implicar, la discrecionalidad que los ejecutivos tengan para nombrar, más que va un poco por ahí, quién sabe. No, muy interesante. Pues nada, yo creo que ya podemos ir cerrando. Yo, además del anuncio, muy buen anuncio que Marcela ya va a ser parte, va a estar en la Secretaría y que bueno, tuvimos chance de platicar hace unos días y comentábamos también al inicio para quienes no llegaron a tiempo que el programa del seminario para este semestre ya está lleno. Pero comentábamos con Marcela que pues hay que dialogar sobre posibilidades de cosas que podamos hacer por fuera del seminario, no eventos que puedan tener lugar en alguna facultad o en alguna sede y que tengan que surjan de la iniciativa del seminario, entonces bueno, del programa, y son cosas que estaremos dialogando, ¿no? Y por último, nada más presentarles a Juan Salas, es maestrante, ya casi termina del posgrado de pedagogía, trabaja temas de educación superior, lo invitamos, él trabaja con Mario y conmigo en el papel que estamos llevando sobre desigualdad en superior, y pues nada, le damos la bienvenida. Pues eso. Yo quiero preguntar una cosa. Es linda, ahí la ¿Sí? es linda. Quiero preguntarles habría posibilidad de que el programa fuera el aval de postdoctorantes. Si podemos empezar a tener postdocs avalados por el PUES. Sí, pero indirectamente, o sea, hasta ahorita, a lo mejor después se puede, cuando aprueben ya la última versión del reglamento del programa. Pero sería bueno como contemplarlo, de alguna manera tener dos o tres personas que sean postdocs y que pudieran venir, ¿no? al seminario y formarse. Claro, pero como hemos hecho, y esta es una puerta abierta, es a través de los institutos o de... Sí, de nuestros centros, ¿no? Claro. Pero tal vez sería bueno empezar a construir estructura ya académica, ¿no? Y no, es la idea, ya lo propusimos en el reglamento nuevo y es cosa que lo aprueben, que ya está acá. Gracias. Gracias. Por un horario. Les mando un beso. Bye. Nos vemos. Bye. Sí, pero sí, ese es un tema cuando fue el cambio. Sí, hubo mucho ruido, por eso sí es cierto.